Conserva celosamente tu derecho a pensar, porque incluso pensar erróneamente es mejor que no pensar en absoluto. Estas palabras las pronunciaba Hipatia de Alejandría, filósofa, matemática, astrónoma, griega, nacida en Alejandría y que vivió entre los siglos IV y V después de Cristo. Muy buenas tardes, bienvenidos a este cabildo con nombre de mujer. Fue allá por el mes de diciembre cuando iniciamos una nueva temporada de este cabildo con nombre de mujer. Compartí con nosotros charla Aurora Ortega, archivera, y después nos vimos envueltos en la vorágine de la agenda cofraderil durante la Cuaresma. Y bueno, pues ahora retomamos nuestro programa dedicado a esa labor de las mujeres que enriquecen la Semana Santa de Sevilla. En este caso tengo la inmensa fortuna de compartir esta mesa con una maestra bordadora heredera de un taller legendario de bordados en Sevilla, en Andalucía. Tengo el placer de estar aquí junto a Carla Elena Meléndez. Muy buenas tardes, Carla, bienvenida. Hola, buenas tardes. Antes de comenzar nuestra entrevista en este cabildo con nombre de mujer, sin duda, obligatorio la mención a nuestros patrocinadores. Insolac, dale luz a la candelería de tu hogar con Insolac renovables. ¿Sabes que la cubierta de tu casa puede ser fuente de ahorro? ¡Ojo! Rápida instalación, ahorro desde el primer día y un gestor a tu servicio. Entra en www.insolarrenovables.com. ¿Y quién ha dicho que la luz es cara? Grupo Don Raimundo, déjate llevar por los sentidos, en pleno corazón de Sevilla, desde 1967 aportando tradición, arte, cultura y gastronomía a los pies de la Giralda, en un convento del siglo XV. Nos encontramos en calle Argote de Molina, número 26. Grupo Don Raimundo, ambiente sevillano, que tiene un no sé qué que te hace volver. Borjauto, no busques más tu taller. Busca servi de confianza en Osuna y comarca es Borjauto desde 1989, como la primera salida procesional del cerro, ofreciéndote un servicio profesional y cercano. Borjauto, donde vienen los que entienden de cosas buenas. Y si entendemos de cosas buenas, por supuesto que no podía faltar en este cabildo con nombre de mujer, en el que amamos profundamente todo lo relacionado con el arte sacro, pues una mujer maravillosa como Carla Elena Meléndez. Carla, heredera del prestigioso histórico taller de Elena Caro, ¿verdad? Actualmente sucesores de Elena Caro. Cuéntame en qué año te pusiste al frente del taller. Pues al frente del taller desde 2011, cuando mi padre se jubiló, cuando él decidió que ya no iba a seguir, se planteó el problema de qué hacemos con el taller, tendrá que cerrar, no tendrá que cerrar, y entonces, bueno, en ese momento yo ya, la verdad es que ya lo había pensado de antes, y ahí ya fue cuando me decidí del todo a seguir sus pasos y bueno, le dije que no se preocupara, que yo me hacía cargo, y desde entonces estoy al frente del taller. Un taller que tiene más de 100 años de historia, ¿verdad? Que tiene su origen en 1917, si sí. No recuerdo mal, ¿verdad? ¿Quiénes lo fundan? Una tía bisabuela mía que se llamaba Victoria Caro Márquez. En 1917 es la fecha oficial de fundación, porque ella ya bordaba, ella aprendió en el taller de las hermanas Antúnez. Ajá. Y se independizó, digamos, en 1910. Lo que pasa es que hasta 1917 no pudo formalizar oficialmente el taller, porque y esto quizá viene muy a colación de lo que estamos hablando, en esa época las mujeres no podían fundar, no podía tener empresa ella sola, no tiene esa capacidad jurídica, ¿no? Ni siquiera podía tener una cuenta en el banco. Entonces tuvo que esperar a que su hermano José Caro, su hermano José trabajaba en una imprenta, no tenía nada que ver con el bordado, pero lo convenció para que le ayudara, y a partir de entonces él figuraba, o sea, de hecho el taller se llamaba Taller de Bordado de José Caro. Ajá. Así figura incluso las tarjetas de visita y todo. Él era el que firmaba los contratos, él era el que, por ejemplo, todo el tema económico lo llevaba él, los pagos de las mujeres, todo lo llevaba él, y el trato con las hermandades, con los clientes, y ella era la maestra artística del taller. Ajá. Da un poco de vértigo asumir esa responsabilidad, ¿no? de ese legado tan inmenso de un taller de estas proporciones históricas, ¿no? Bueno, por supuesto que sí, o sea, es una gran responsabilidad, porque bueno, son ya muchísimos años y
quiero estar a la altura. O sea, las obras que tiene el taller de Elena Caro en Sevilla y en toda Andalucía son importantísimas. Y siempre pienso, muchas veces me lo he planteado, ¿seríamos capaces ahora nosotros de hacer algo como, por ejemplo, el manto de coronación o el palio de los estudiantes o muchas otras piezas que son obras de arte? Y claro que me lo planteo, y la verdad es que sí, da un poco de vértigo, pero bueno, ahí está, hay que arriesgar, y el mundo es para los valientes, ¿no? Al final, exactamente, poquito a poco vamos haciendo cositas, y yo creo que, bueno, estoy contenta de lo que vamos haciendo y de las cosas que hemos hecho nosotros ya conmigo como directora de artística del taller, y yo creo que, bueno, vamos bien. Estupendo. Creo que era a finales del año pasado, donde se cumplían 40 años de la muerte de una mujer fundamental en el mundo del arte sacro en Sevilla, Esperanza Elena Caro, ¿no? Ese nombre que está bordado, ¿no?, en letras de oro en la historia de nuestra Semana Santa. ¿Qué supone la figura de Esperanza Elena Caro? Bueno, para nosotros, referente, ¿no? Claro, o sea, Esperanza Elena Caro sin duda es la persona más conocida de la saga, digamos, familiar. O sea, yo soy la cuarta generación ya de la familia que se dedica al bordado, y ella sin duda es la más importante. Y es un referente. O sea, nosotros intentamos siempre que todo lo que se hace en el taller se haga exactamente igual que como lo hacían ella y mi tía Victoria, que fue al fin y al cabo la que la enseñó a ella, ¿no? Claro. O sea, en el taller no se hace nada que no sea igual que como lo hacía ella. La maestra era en su momento cuando vivía, y lo sigue siendo ahora, sin duda. Claro, dejando esa huella, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Actualmente, Carla, ¿cuántas personas trabajan en el taller? Pues actualmente somos 7, contando conmigo. Ajá, de personal fijo. Y después, ¿hay algún personal siempre en épocas más fuertes? Claro, quizás, ¿no? Siempre se suele ampliar la plantilla en épocas fuertes de Cuaresma, o cuando tenemos que entregar, tenemos alguna entrega importante y se nos ha echado algo del tiempo encima. Siempre se suele ampliar plantilla. Pero también es verdad que cada vez cuesta más trabajo encontrar gente que cumpla, digamos, los requisitos que yo quiero, porque eso es algo importante, y siempre lo tenemos muy en cuenta, que las cosas que nosotros hacemos las hacemos como nosotros las hacemos, no, claro. El bordado, al fin y al cabo, las técnicas de bordado, bueno, varían dependiendo de cada maestrillo, tiene su librillo, como se suele decir, ¿no? Y hay mucha gente que lo hace de una manera, gente que lo hace de otra, hay quien ha aprendido con fulanito, y muchas veces viene gente que a lo mejor no hace las cosas como nosotros nos gusta hacerlas, y entonces a lo mejor pues no. Pero bueno, intentamos siempre eso, mantener, digamos, la calidad de nuestro trabajo. Y vuestro sello, ¿no? Exacto, siempre, siempre. Y que las personas que vengan pues cumplan con esos requisitos de que sepan por lo menos trabajar como a nosotros nos gusta, ¿no? Sí. Esta pregunta la tenía más adelante, pero al hilo de lo que me estás contando la voy a adelantar. Desde tu perspectiva, ¿no?, como directora de un prestigioso taller de bordado, ¿se interesa la gente joven por este trabajo como bordador o bordadora desde una perspectiva profesional, laboral? ¿Hay un relevo generacional? Bueno, no mucho, la verdad. De hecho, muchas veces tenemos la broma esa en el taller de que cuando se mueran las viejas, a ver qué vais a hacer, ¿no? Y es verdad, porque casi todo el mundo, casi todo el personal que hay son mayores de 50. Pero sí que es verdad que de vez en cuando pues sí que hay gente, y parece gente joven que se interesa por aprender. Lo que pasa es que, claro, también hay que ayudarlos, ¿no? Porque es que es muy difícil aprender a bordar. Claro. No tienen en ningún sitio donde ir, a no ser que alguien en algún taller los acoja de aprendices, pero es que ni siquiera eso está regulado, con lo cual cada vez es más difícil. Ajá. O sea, si yo quiero enseñar a un chaval en mi taller, le tengo que hacer un contrato, si no está ilegalmente, y si viene una inspección, claro, puede crear un problema, se me cae el pelo, claro, a mí y a él. Sí. Entonces,
¿cómo puedo yo contratar a una persona que no sabe trabajar? Que partimos desde cero. Entonces es muy complicado y bueno, la gente se busca la vida, claro, evidentemente no vamos a entrar en detalles, pero que es complicado aprender a bordar. Entonces, bueno, quizás a lo mejor si diéramos más facilidades en ese tema, en ese punto, pues quizás habría más gente joven que les gustaría y que se interesaría. Ajá, pues en este momento que se vio un momento dorado, ¿no? Del arte sacro con reconocimiento, con logros, ¿no? A través de la Asociación de Arte Sacro, presidida por Paquili, pues quizás falta también esa parte, ¿no? De sembrar, ¿no? Para que esas nuevas generaciones sigan en el camino, ¿no? Claro. De hecho, ahora es uno de los logros o de las metas que están ahora mismo en la asociación buscando, el tema de los aprendices y de a ver cómo se puede intentar legislar de alguna manera para que sea mucho más fácil, porque aparte no nos afecta solo a los bordadores, claro, la mayoría de los compañeros de arte sacro tienen el mismo problema, aunque sí que es verdad que hay algunas disciplinas como la talla, como la orfebrería, que hay el dorado, creo que también, que la pueden dar en la Escuela de Arte y Oficio. Exactamente. Pero, por ejemplo, el bordado no. Por ejemplo, pasamanería, o hay muchas cosas que no existen que no están regladas académicamente. No tienen académicamente ninguna titulación ni ningún sitio donde los chavales puedan aprender. Y entonces, bueno, si no se puede ir a ningún sitio, por lo menos que puedan venir a los talleres a aprender, ¿no? Claro, buscar algún medio, ¿no? que a vosotros os permita ofrecer esa formación y bueno, claro, y que sea también para vosotros, ¿no? Es que además ten en cuenta que para nosotros también supone un gasto de tiempo, de dinero, de materiales, o sea, que encima que estoy teniendo que gastarme dinero en ese muchacho o en esa muchacha, pues que encima para colmo le tenga yo que pagar. No es lógico. Así que bueno, estamos ahí viendo a ver qué podemos hacer. Pues a colación, ¿no? de esa gente joven, ¿no? que pues quizás quieran iniciarse en ese camino, vamos a retrotraernos, vamos a irnos a la Carla niña, criada, ¿no? Entre agujas, entre hilos. ¿Ya tenías desde pequeña esa inclinación hacia lo artístico? Bueno, ¿no? Sí, hacia lo artístico sí, siempre he sido una niña muy creativa, que me ha encantado dibujar, pintar. Yo tengo un tío que es pintor y me encantaba cuando era más chica, lo que más me gustaba del mundo era irme con él a su estudio y me ponía los pinceles, pero claro, era otra cosa distinta, era pintar y dibujar y hacer manualidades, cosas de esas. Luego ya el tema del bordado, yo creo que yo lo he tenido siempre tan absolutamente presente, porque yo vivía encima del taller. De hecho, sigo viviendo, mi casa familiar está encima del taller. Exacto. Yo me levantaba por la mañana y bajaba y saludaba a la gente del taller y yo vivía con ellos allí conviviendo todo el rato. Lo tenía quizás tan normalizado que no lo veía. No sé si me explico. O sea, de hecho, muchas veces han venido gente al taller, o incluso mis amigas, algunas veces han venido, el colegio ha venido a verlo, y la gente se quedaba flipada, ¡ay, wow, qué guay, qué bonito, no sé qué! Y yo siempre me quedaba, pues no entiendo. Porque era algo cotidiano, porque os gusta tanto, os asombráis tanto, si esto es claro, era mi día a día. Claro, tu día a día. Y yo no lo tenía tan extraordinario, o sea, todo el interés por el bordado ya vino después, cuando me fui dando cuenta ya de mayor que mi padre llegaría el momento en el que ya tendría que dejar de trabajar y la verdad es que a mí quizás me pudo la responsabilidad de decir que vamos a terminar esto aquí. Claro. Y entonces pues me lo planteé. De hecho, la carrera que hice fue Bellas Artes, luego me especialicé en restauración de tejido. Cuando ya me especialicé en eso, tenía ya la idea en mente de... Lo que pasa que claro, no lo quería decir mucho, pero sí lo tenía ya en mente, claro, y la verdad es que me ha servido bastante.
Sí, no, porque creo haber leído que hiciste una estancia en el IAPH, ¿no? Sí. Eso es, claro, en restauración de tejido. Bueno, en restauración de tejido me especialicé allí porque en la carrera no había la especialidad. Ahora creo que sí la hay, pero en ese momento no la había. Y entonces, bueno, hice una estancia formativa allí y de hecho estuve un tiempo trabajando allí con ellos y he colaborado con ellos muchísimas veces y tenemos una relación bastante estrecha con el taller de tejido, sobre todo, claro, que son eran mis compañeras y la verdad es que a partir de ahí pues ya te digo, cuando mi padre se empezó a plantear a partir de tal año me jubilo, pues fue cuando ya yo me decidí. Claro, encauzando, ¿no?, tu camino hacia... Y la verdad es que, si te soy sincera, toda esa creatividad y eso que tenía de chica, que tú me dices, ¿no?, de la parte artística, sí que es verdad que al fin y al cabo, cuando haces algo de bordado no deja de ser algo muy, muy creativo. Sí, bueno, claro, sin duda. Es una forma distinta de expresar tu inquietud artística, pero que es real, ¿verdad? Perfectamente. A colación de eso que estabas contando, casualmente hemos tenido en el cabildo de esta semana con nosotros el maestro Pepe Delgado de los hermanos Delgado, orfebre, bueno, grandísimo maestro. Y gran persona. Y grandísima persona. Fue una entrevista maravillosa que anima a nuestros seguidores, si no han visto todavía el programa de esta semana, que lo vean. Un cielo de personas y bueno, tuvimos una entrevista muy, muy bonita. Y poníale el foco, ¿no?, reivindicando un poquito el reconocimiento, orfebrería, bordado, platería, desligarlo de la artesanía y vincularlo más al arte, ¿no? Porque lo vinculas con la artesanía y parece que es un arte menor. Y no son arte menor, son artes mayores, ¿no? Sí, por supuesto que sí. O sea, nosotros somos artesanos porque lo somos, porque trabajamos con las manos y eso es así. Pero aparte, todas las artesanías de este tipo de arte sacro, sobre todo, tienen un punto de artístico que no deja de ser lo más importante. Cuando tú haces... Cuando haces una restauración no tanto, ¿no?, evidentemente, pero cuando haces una obra nueva que parte de cero, pues claro que tienes que crear absolutamente, la creatividad del artista, claro. porque a ti te dan un dibujo en blanco y negro y ahora tú tienes que plasmar ese dibujo en bordado y tienes que ver cómo lo haces, con qué materiales, con qué técnicas. Aparte, durante el proceso te surgen muchas veces a ver, el cómo lo hago, esto lo he hecho así y ahora no me ha gustado, lo voy a quitar, lo voy a hacer otra vez, sobre todo porque hay a lo mejor trabajos que son más sencillos, digamos, o porque sea algo más pequeño, o porque sea un diseño más sencillo, pero cuando te viene algo gordo, como por ejemplo lo que estamos haciendo ahora de los faldones de los gitanos, ¿no?, que es un dibujo bastante complejo y que pues ahí sí que puedes plasmar tú toda tu creatividad y al final pues sí, yo lo digo muchas veces, si lo haces bien y lo haces a gusto y haces las cosas como a ti te gusta hacerlas, es un proceso creativo completo, o sea, y te paras a mirarlo y esto no me está gustando y esto sí, y a esto lo voy a poner de esta manera, o esto no me gusta cómo ha quedado, lo tenía que haber hecho de otra manera. Es un proceso artístico brutal. Claro. Claro. Sí. Estamos hablando de procesos creativos, de técnicas, de aprendizaje. ¿Qué aportó el taller de Elena Caro al arte sacro en Sevilla? ¿Qué le podemos... poner el foco, ¿no? Pues este sello es el sello de Elena Caro, ¿no? Igual que el taller pues no sé, de Herminia Álvarez Udel, el de Elena Caro, ¿cuál es el sello? ¿Qué es lo que aportó? Pues mira, nosotros, yo creo que lo más importante empezó con Esperanza, ¿no? O sea, ella fue una persona muy inquieta en general, artísticamente hablando, y le gustaba mucho investigar y ver técnicas nuevas y cómo podemos hacer esto porque claro, cuando tú es parte del proceso creativo, que cuando a ti te plantean un diseño que está en blanco y negro, el ver cómo haces eso, muchas veces te planteas cosas de decir, bueno, esto lo podíamos hacer de otra manera que quedara mejor. Y entonces ella lo que hizo fue
plantearse todas esas cosas y buscar soluciones que a lo mejor ya no se usaban, ¿no? Ten en cuenta que el bordado, estamos hablando de que el bordado lo introdujeron los árabes en el siglo VIII, o sea, son muchos siglos de bordado y había muchísimas técnicas que ya en Sevilla no se usaban, porque en Sevilla prácticamente lo que imperaba en esa época, aparte de las hermanas Antúnez, fue Rodríguez Ojeda, que fue una revolución, porque él fue el que cambió el concepto de bordado de lo que era el bordado decimonónico de las Antúnez con esos dibujos asimétricos, esas piezas enormes. Él le dio ese punto barroco de simetría, de piezas pequeñas, pero luego yo creo que mi tía rizó un poco más el rizo a la hora de introducir técnicas nuevas, de imaginería en seda sobre todo, mucho colorido, muchas formas de hacer. Por ejemplo, rescató técnicas como el punto milanés y cosas así. Y de hecho se sabe que estuvo por ejemplo, en el monasterio de Guadalupe viendo el tesoro que hay allí, que tiene una colección de ropaje litúrgico impresionante, y de allí sacando muchísimas ideas. Ella junto con don Ignacio Gómez Millán, que era su mano derecha en ese momento, el asesor artístico, digamos, del taller, que hacía los diseños y luego además a ella la ayudaba con todo eso. Entre los dos le dieron una vuelta de tuerca y se atrevieron a hacer muchas cosas que a lo mejor ya estaban, muchas técnicas que estaban en desuso. Y luego también yo creo que ella se atrevía con todo. O sea, tú ves una obra de Rodríguez Ojeda y en general, cuando ya evoluciona a lo que es lo clásico de Rodríguez Ojeda, casi todas sus obras son muy similares. Sí. Se ve que sí, que el patrón es inconfundible, ¿no? Pero Esperanza Elena Caro lo mismo te hacía un palio renacentista como es el de los estudiantes, que lo mismo te hacía un manto barroco, que te hacía todo tipo o sea, a ella cualquier diseño le venía bien y lo ejecutaba. Y eso era algo novedoso para la época, porque casi todos los talleres, igual que por ejemplo el taller de Olmo tiene un sello muy característico. Tú ves la obra de Esperanza Elena Caro y es muy diversa, tiene muchísimos tipos de bordado y muchísimos estilos, y eso también creo que fue una de las aportaciones de ella, ¿no? De todo ese ingente patrimonio, ¿no? Aportado por el taller de Elena Caro, echando la vista atrás a las obras, ¿no? de ese pasado glorioso, ¿cuál consideras tú, desde tu gusto personal y desde tu conocimiento, ¿no? Como maestra bordadora, la obra más emblemática en Sevilla y fuera de Sevilla? Pues mira, es que hablar de obras emblemáticas o de la obra más importante o tal no me gusta demasiado, porque realmente cada obra que se hace tiene una importancia sobre todo para la hermandad, ¿no? Claro, devocional. Y comparar unas con otras a lo mejor no tiene sentido, porque cada una tiene no sé, tiene un sello y una importancia para cada cliente que no tiene nada que ver con otra. A lo mejor depende del momento, depende del cliente, también depende de la capacidad económica que tuviera en ese momento. Entonces, bueno, no tiene por qué compararse unas con otras, pero sí que es verdad que dentro del toda la producción que tuvo que ha tenido el taller a lo largo de su historia, siempre hay 2 o 3 obras que destacan por la complejidad técnica que tienen y la perfección, porque además mi tía Esperanza era una persona muy perfeccionista y le gustaba mucho que las cosas quedaran bien. Hay 2 cosas para mí que son las más importantes, las dos obras que salieron del taller, las más importantes. Una, por supuesto, el manto de coronación de la Macarena, que además, por la importancia que tuvo y por el trabajo inmenso que tuvieron que hacer, porque se hizo en un tiempo récord. O sea, esa historia es impresionante, cómo se hizo en el tiempo que se hizo hacer un manto así en 9 meses, que de hecho salió sin terminar, pero porque literalmente no dio tiempo material. Se hicieron turnos de 24 horas para terminarlo, y la joya que quedó, eso evidentemente es una de las cosas de las obras más importantes. Y luego hay otra que para mí es la perfección, que es el palio de los estudiantes. Ese palio es un resumen de todas las técnicas
que mi tía sabía hacer y que las plasmó en esa obra. También porque la hermandad puso de su parte para que se pudiera hacer así, pero esa obra tiene de todo, tiene imaginería en seda, tiene milanés, tiene marfiles, tiene una composición espectacular, un diseño espectacular, y la forma que tuvo ella de plasmarlo en el bordado, para mí es la perfección. Luego, por supuesto, hay muchas otras obras en Sevilla muy importantes, el conjunto de las penas de San Vicente, el palio del Baratillo, porque que además tiene una connotación importante a nivel familiar, porque era la hermandad de mi abuelo, y les tenía muchísimo cariño a la Virgen de la Caridad. Hay muchas, ¿no? Pero quizás esas dos son técnicamente las más complejas y las más importantes. Y luego de fuera de la provincia, pues no sabría qué decirte, hay muchas hermandades, y muchas hermandades de pueblo, que parece mentira, pero como tú antes me decías lo del Cabildo de los Pueblos, hemos descubierto un patrimonio espectacular, extraordinario, y muchas hermandades que con mucho trabajo y mucho esfuerzo han conseguido un patrimonio enorme y espectacular, y haciendo las cosas bien como se deben de hacer, ¿no? Y es difícil de destacar algunas. Y a mí, yo recuerdo mucho, me gustaría recordar, por ejemplo, la Hermandad de la Soledad de Olivares, que durante muchos años vinieron a trabajar con nosotros y que eran ya amigos personales. Gente, las obras que tenemos en Málaga, que también es una Semana Santa muy espectacular, y que son obras enormes y muy difíciles de hacer, porque claro, esas dimensiones, ¿no? Distintas, se salen del canon sevillano. Claro, el manto de la Aspiración de Málaga es enorme, y yo no sé ni cómo lo hicieron en ese momento, porque tan grande que no cabe en ningún bastidor, y claro, es algo bastante difícil. Pero bueno, hay muchas. La hermandad de la Virgen de la Victoria de Huelva, que también tiene un palio precioso nuestro, y también son amigos personales ya. Hay mucha gente que merecería ser nombrada, y bueno, nos podemos tirar aquí toda la tarde. En nuestras redes sociales, como después hacemos un resumen por nuestras redes sociales, vamos a buscar todas las obras que nos está nombrando Carla, y las vamos a subir para darle difusión también a ese trabajo, claro, para nosotros quizás menos conocido, porque están fuera de la provincia, pero también forman parte de ese patrimonio ingente, obra del taller. Además de las hermandades, ¿trabajáis con otros clientes? Bueno, sí. A ver, que como clientes sí, porque no siempre el que viene a encargar lo que sea, un manto, un palio o una túnica, es la hermandad, ¿eh? Muchas veces vienen clientes que son grupos de hermanos, o una familia que quiere donar algo a su Virgen. Alguien que le debe un favor. Hace poco vino una pareja, una señora encantadora, que quería regalarle un manto a la Virgen del Pilar, y lo pagó esa familia, lo pagaron ellos. ¿De Zaragoza? Sí. O sea, no siempre son hermandades los que vienen a contratar, pero sí que es verdad que el 90% de nuestra producción es para hermandades, para imágenes de Semana Santa. Luego también se han hecho algunas veces cosas de moda, trajes de novia, cosas de decoración, reposteros, cosas así. Por ejemplo, todo la decoración que hay en Capitanía General, eso está hecho en el taller. Y durante muchos años, durante la época de la República, en los años esos que estuvo el taller y que estuvo la Semana Santa un poco mal, el taller sobrevivió a base de trabajar para el ejército, haciendo uniformes militares, banderas militares. Claro, adaptándose a las circunstancias históricas también. Cosas así. Pero actualmente, es que además a nosotros tampoco, o sea, ya tiene que ser una producción muy, muy gorda. Sé que hay compañeros que trabajan para firmas de moda y demás, pero yo personalmente ahora mismo tengo mucho trabajo, gracias a Dios, y supone
¿cómo lo diría? Un problema el tener que meter de repente... Claro, diversificar, ¿no? Y abrir un camino nuevo, ¿no? Claro, una inversión de tiempo que bueno, teniendo cubierta, ¿no? De sobra vuestra producción cofrade, ¿no? Exacto. Es verdad que, bueno, porque, bueno, no es nada sencillo y muchas veces hemos tenido momentos malos en los que sí se ha buscado a lo mejor diversificar por tener cubierto el cupo de trabajo y demás, pero bueno, actualmente, gracias a Dios, no me puedo quejar y no lo necesitamos. Carla, en esta época que vivimos de lo digital, en el que lo artesanal, lo manual, queda un poco como relegado como una antiguaya, ¿no? Un poco para gente no versada, ¿no? Para personas que están un poco ajenas a este mundo. Se habla tanto de la inteligencia artificial. ¿La inteligencia artificial tiene cabida en un mundo como el del bordado? Pues no lo sé, yo creo que no. Tendría cabida quizá en el tema del diseño, supongo, o algo así, ¿no? Pero lo que es el bordado es que yo no me puedo imaginar cómo se puede bordar como nosotros bordamos, ¿eh? No como bordan en Pakistán o como se borda a máquina, sino como nosotros bordamos y con las técnicas que nosotros usamos, yo creo que es imposible que eso lo haga una máquina. Entonces no me lo puedo imaginar, sí que es verdad, y de hecho yo siempre digo que la única parte que ha mejorado con las nuevas tecnologías en el taller o que se hace de forma distinta es el tema del diseño. El diseño, antiguamente mi padre, que era el que diseñaba, hacía los diseños a escala y luego los tenía que pasar a mano a tamaño real. O sea, imagínate un manto de salida, pasarlo de un dibujito a una escala 1:10 a un manto a escala real. Claro. Era un trabajo y que se tiraban meses nada más que para organizar un dibujo. Y ahora, gracias al tema del ordenador, a fotografía digital, ahora se hace mucho más fácil a través del ordenador. Se mete el diseño, se puede sacar a escala real en una copistería. Sí. Ese tipo de cosas, incluso para sacar un dibujo de un bordado para restaurar, haciendo fotografías y montando las fotos, o sea, eso tiene su técnica, que no es tan fácil, claro. Pero se puede hacer a través del ordenador y la verdad es que ayuda bastante. Claro, agiliza, ¿no? Un poco el proceso y acorta los tiempos, ¿no? Lo que pasa es que ya te digo yo a ti que yo no sé hacerlo, o sea, yo tengo una persona que se encarga de esas cosas porque no es tan fácil y es bastante difícil, pero para nosotros es lo único que nos ha facilitado lo que es la tecnología, la tecnología moderna, sí. Sí. Has nombrado los talleres pakistaníes, ¿no? Hace ya, bueno, pues un tiempo que se viene hablando de esa competencia, ¿no? De esos talleres. Ya hay algunos casos que al parecer, bueno, pues de hermandades de algunas zonas, pues que sí que han encargado trabajos a esos talleres que no cumplen con los requisitos de calidad, ¿no? De un taller local. Sabemos cómo se trabaja en los talleres de aquí. ¿Vosotros sabéis? Porque te voy a preguntar, ¿no? si es posible competir con esos otros talleres, ¿no? ¿Sabéis cómo se trabaja allí? ¿En qué condiciones se trabaja? ¿Lo sabéis de primera mano o con cierta certeza de cómo se trabaja allí? ¿En qué condiciones te refieres? ¿A condiciones laborales de los trabajadores? No, la forma. La forma de trabajar. Sí. Pues la verdad es que no, pero me lo imagino. O sea, por cómo... Aparte no es solo ya las técnicas que usan, sino el tipo de material. Exacto, eso claro. Se ve claramente y se ve más o menos, nosotros podemos intuir cuando vemos una obra hecha allí, se ve a simple vista. Sí, se ve que hay cosas, cómo pueden haber hecho las cosas para aligerarlo y que cueste lo que cuesta, ¿no? Claro. Aparte evidentemente de que yo entiendo que allí tendrán a la gente, bueno, imagínate, claro. Sí. Pero sí, se puede más o menos intuir. Yo creo que que yo sepa, nadie sabe o nadie ha ido a verlo allí en persona, pero viendo lo que hacen sí se puede más o menos intuir. Lo que a mí me sorprende de esta gente no es solo ya cómo lo hacen, sino la capacidad que tienen para llegar o la capacidad que han tenido para llegar a nosotros, porque es que además, vamos, yo personalmente he bloqueado ya a más de uno y más de dos que me mandan
mensajes a mi WhatsApp, a mi número personal, no sé cómo lo han conseguido, y me mandan mensajes ofreciéndome su trabajo, sus piezas. Mira, tenemos esto y tal, te interesa, no sé qué. Y como la capacidad que tienen para llegar aquí y cómo han conseguido eso, publicitarse aquí como una hermandad de X pueblo. Sí. Contacta con estas personas. No sé si es que a lo mejor ellos contactan, es que puede ser que ellos sean los que contacten con las hermandades. Claro. Claro, sería en cierto modo y más le fácil. mande su publicidad, pero tiene una capacidad impresionante. Tremendo, Es un problema, porque creo que, o sea, no ya por la competencia que sea, porque realmente yo creo que está claro y todo el mundo tiene claro que la forma de bordar que tienen ellos no tiene nada que ver con la nuestra. O sea, no eso no es discutible y no se abre ningún debate, por supuesto. Y además se ve a simple vista. Pero sí que es verdad que el problema que tenemos es que no podemos luchar contra ellos de ninguna manera. O sea, Pero suponen, ahora mismo en este momento, ¿estáis notando vosotros que son una amenaza seria o va a ser un amor? No, a ver, esto de la amenaza seria, yo siempre digo lo mismo. O sea, quizás es una amenaza seria para algunos talleres o para determinadas personas. ¿Entiendes? Porque, por ejemplo, una hermandad de donde sea, que se ha gastado el dinero que se ha gastado en Pakistán, porque no puede, yo entiendo que es porque no puede permitirse nada más caro que eso, o no quiere permitirse nada más caro que eso. Entonces, conmigo no es esa competencia, o sea, porque yo trabajo como trabajo, yo tengo los precios que tengo, y la gente que viene a trabajar conmigo es porque quiere lo que yo ofrezco, que es determinado tipo de bordado con una calidad y una terminación y un trabajo, y no tiene nada que ver con, a lo mejor, pues un taller de aficionado, o alguien que esté trabajando en su casa, en su pueblo, o talleres que a lo mejor han sido, yo qué sé, han ofrecido siempre precios mucho más baratos por lo que sea, que eso ya no me meto ahí, pero que a esas personas que a lo mejor siempre han sido donde han acudido estas hermandades más humildes para poder hacer sus cosas, ahí a esos talleres sí puede que sean competencia directa, porque realmente tienen unos precios que incluso estas personas no pueden competir con eso. Es que estamos hablando de que para hacer lo que han hecho, un manto de salida como han hecho, que he visto ya, es que solo lo que ha costado el manto es lo que te cuesta nada más que el oro. Entonces, para hacer un manto de ese tamaño, entonces, si tú quieres hacerlo aquí, con la calidad del hilo que te venden aquí, porque ¿qué vas a hacer? ¿Llamar a Pakistán que te traigan hilo de allí? O sea, no. O sea, si tú lo quieres, que es imposible. Competir con esos precios es imposible. Pero por eso te digo que yo no lo veo como una amenaza para mí, porque yo ofrezco otro tipo de calidad y otro tipo de bordado, pero sí que entiendo que hay compañeros a los que sí les puede afectar directamente, porque a lo mejor ellos sí que tenían cubierto su trabajo con ese tipo de clientela, quizás más humilde, o que se puede permitir menos, ¿no? Entonces ahí sí, a esas personas sí les puede afectar, esos talleres de perfil medio bajo, ¿no? Y también es verdad, también te digo que a nadie le gusta. Yo, por ejemplo, hace poquísimo salió en los medios también una hermandad, no me acuerdo dónde, que había copiado la toca de la Esperanza de Triana, que se la abordamos el año pasado, y hombre, a nadie le gusta que le plagien y que le copien su trabajo, ¿no? Eso evidentemente tampoco es plato de buen gusto, pero bueno, es lo que te digo. O sea, yo creo que directamente no es competencia mía, o bueno, de la gran mayoría de los talleres que, por ejemplo, que formamos parte de la asociación, porque somos gente de una calidad contrastada, y unos estándares de calidad, que no es eso lo que trabajamos, pero sí que es verdad que puede afectarle a mucha gente, sí que es verdad. Y también te digo que el problema que tenemos, como te decía antes, es que no podemos luchar contra eso, porque ahora, por ejemplo, con el tema de la toca que te he comentado, ¿tú qué haces ante eso? ¿A quién denuncias por plagio? Claro. Un señor que está en Pakistán, que no sabemos ni cómo se llama, que probablemente en Pakistán no haya ni legislación al respecto sobre el plagio ni nada de eso,
que lo va a denunciar desde aquí, se va a reír de ti. Claro, completamente. Entonces, Eso no va a ir a ningún sitio, claro. el problema es ese, que tenemos poco margen. Lo que estábamos planteando en la asociación y demás es un poco el concienciar aquí a la gente. Eso, sí. y que el gobierno o quien competa tome medidas aquí por el tema de aduanero y de, no sé, no entiendo de eso, pero alguna manera habrá para que eso se pueda controlar un poquito. Claro, claro. Vámonos a la actualidad del taller. Carla, bajo tu dirección de todos los trabajos, me has dicho desde 2011, me has dicho, ¿verdad? Sí. Que te pones al frente del taller. Bueno, ya son 14 años, ¿no? Sí. Exactamente, 14 años. De todos los trabajos que habéis hecho, ¿alguno al que le guardes especial cariño, que haya salido ya en tu etapa como directora? Uy, es que yo, sinceramente... Que ya sé que me dices, no, porque cada uno... Es que además yo le guardo cariño yo soy de cariño fácil, la verdad. Y entonces yo le guardo cariño a casi todo lo que hago. Y a la gente sobre todo. Y me acuerdo muchísimo de mucha gente. Y incluso de gente cofrades que han trabajado conmigo y desgraciadamente ya no están con nosotros. O sea, yo... Se tejen también ahí lazos personales, Sí, ¿verdad? por supuesto que sí. O sea, por ejemplo, de las hermandades de pueblo que te comentaba antes y de fuera, cuando mi padre estuvo en el hospital, la Soledad de Olivares estuvo allí. O sea, son gente que ya son amigos. Claro. Y esto se teje con muchas hermandades. Hay muchas personas, y no ya estamos hablando de juntas de gobierno, ¿eh? Estamos hablando de la gente que trabaja para las hermandades, que son muchas, que no están en la junta de gobierno y que hacen bastante más trabajo incluso que los que están en ese momento en la junta. Siempre un trabajo silencioso, un trabajo no reconocido, y que son los más importantes al fin y al cabo. Y llegas a tenerle cariño a muchísima gente. Yo le tengo cariño no solo a las obras que salen del taller, sino a las personas que han ayudado a que eso salga adelante, ¿no? Y es importante. Por ejemplo, a mí hay una obra que siempre la pongo por delante, porque supuso un momento para mí muy difícil, porque yo al principio cuando yo me hice cargo del taller, mi padre me ayudó un montón. O sea, él estaba bien de salud y más o menos trabajaba conmigo, ¿no? Entonces yo estaba mucho más amparada con él. Pero cuando ya él se puso malo, que ya tuve yo que empezar a hacer las cosas sola, pues eso fue como... ya son palabras mayores, ¿no? Peligro, claro. Y entonces, claro, cuando la primera obra que yo hice, que me costó muchísimo trabajo y que gracias a Dios y a un montón de gente que me ayudó, fue la túnica de los gitanos. Ajá. Nuestro Padre Jesús de la Salud. Ese fue el primer trabajo que yo hice sola, sin la ayuda de mi padre, que fue realmente un reto a nivel artístico. Además tiene su historia, porque tuvimos problemas a la hora con el diseño, que gracias a Dios el Señor de la Salud nos iluminó y conseguimos solucionarlo a tiempo, y al final el resultado quedó espectacular. O sea, el Cristo cuando tiene la túnica puesta es... revestido de majestad. Es otra cosa, ¿no? Y el resultado y el proceso para mí fue muy difícil. Yo iba con muchísimo miedo, y al final cuando consigues que salga adelante el trabajo, pues es un descanso enorme, ¿no? Y es una satisfacción enorme cuando yo lo veo con la túnica puesta y lo bien que le queda. Y me imagino que sería un punto de inflexión, ¿no? De ya sí, es como, sentirte segura, ¿no? Claro, como que dije, bueno, si he sido capaz de hacer esto, claro, ya lo demás es... Así claro. Que bueno, esa quizás fue la obra más... para mí la más importante de momento. Uh-huh. Y luego hay otra cosa que me gusta mucho, y es cuando yo restauro cosas que son del taller. Ajá.
Eso me encanta. Bueno, el manto de la coronación, ¿no? No, pero el manto de coronación no lo restauramos nosotros, eso se restauró en el instituto. En el IAPH, Pero, por ejemplo, el palio de las bambalinas de la Macarena, por ejemplo. Exacto, sí, el palio. Había coincidido yo el manto con las bambalinas. O el manto del Baratillo, que coincidieron las dos cosas el mismo año en el taller, fue una locura. Son cosas que están hechas en casa y es como... O volver el hijo, ¿no? Sí, es una sensación distinta y es como yo me asombro de todo y todo lo miro, todo lo mimo, todo lo cuido un montón y yo lo hago con todo, no quiere decir que el resto no, pero para mí supone claro, es algo vuestro, es algo especial, sí. es algo especial. Sí. Y siempre lo digo, que las hermandades que tengan obras nuestras, por favor, que me llamen siempre que tengan necesidad, con más porque cariño y más me hace muchísima ilusión cuando viene algo que lo hemos hecho en casa. Claro. ¿Qué tenéis actualmente en el taller, Carla? Pues mira, estamos terminando los faldones de los gitanos, de la Virgen de las Angustias, que se estrenó el frontal y estamos terminando el resto. Estamos haciendo un manto para la Virgen de los Reyes, el manto verde de la Virgen de los Reyes, lo estamos restaurando, pasando a nuevo terciopelo, que si Dios quiere lo estrenará este año el 15 de agosto. Y luego tenemos en proyecto, tenemos un palio para la Hermandad de la Esperanza de Córdoba, que es un proyecto entero del palio completo que se está haciendo por fase. Este año pasado se estrenó la bambalina delantera y ahora estamos haciendo la trasera, vamos a ir haciéndolo por fase. Y luego tenemos para el año que viene los dos grandes estrenos que tenemos de Sevilla, los faldones del Valle y el techo de palio del museo, que también le hemos metido mano ya y que lo tenemos en casa para pasarlo y restaurarlo, ponerle la malla nueva, que estaba la malla está completamente pasada. Es un palio que apenas no se ha tocado apenas en los 80 años que tiene y la verdad es que está espectacular. Bien, le doy una enhorabuena desde aquí a la hermandad de lo bien que cuida su patrimonio. Sí. Para terminar, Carla, cuéntame qué trabajo no has hecho y qué te gustaría que te encargaran. Mira, yo siempre digo lo mismo porque además mi tía Esperanza se murió con esa pena. Quiero trabajar para la Virgen del Rocío, Hermandad Matriz de Almonte, por favor. Es verdad, o sea, no tiene nada la Virgen, tenemos un montón de sin pecado. Ajá. Sí. Además algunos importantísimos como el sin pecado de Triana, el sin pecado de Huelva, el sin pecado del Salvador, del Rocío del Salvador. Sí. Tenemos muchísimos sin pecado y muy importante, pero la Virgen no tiene ropa nuestra y además te puedo contar una anécdota sobre eso. Mi tía Esperanza trabajó con don Joaquín Castilla para el palio de los estudiantes. Y por lo visto cuentan las malas lenguas que se llevaban fatal. Ay, sí. Pero fatal, chocaron, fue choque de egos totalmente y aquello, bueno, fue una batalla campal. Y de hecho cuando don Joaquín Castilla le encargaron el diseño del manto de los apóstoles de la Virgen del Rocío, le puso como condición que no se lo encargaran. No me digas. Sí. Porque fue después y por lo visto, vamos, eso es lo que me han contado. Evidentemente es una anécdota que no sé qué grado de verdad tiene, pero es que entre los en la familia son tan especiales. Sí, porque bueno, él tenía una forma de... él hizo el diseño y luego quería imponer, digamos, entre comillas, claro, su visión de cómo quería que hiciera las cosas. Y mi tía Esperanza, perdona, pero aquí mando yo. Esto lo hago como tú me has hecho el dibujo, estupendo, pero... Yo soy la bordadora y yo mando en esto. Y aquí se hace como yo diga y no hay más que hablar. Y entonces fue, por lo visto, un choque brutal de egos y desde entonces no volvieron a trabajar juntos. Bueno. Y de hecho, la anécdota es esa, que él puso como de condición que no se lo diera más. Si no podría ser obra ese manto. Si no podría ser obra, además es un manto precioso que hubiese sido. Nunca más, mi tía Esperanza se murió con la pena, porque ella era rociera también, de no haberle trabajado nunca para la Virgen del Rocío. Hermandad Matriz de Almonte, por favor, taller extraordinario, sucesores de Elena Caro, vamos, están tardando en encargarle algo para la Virgen del Rocío.
Quiero poner yo en un aprieto a mis compañeros técnicos, porque sabiendo lo que tienen en el taller, el palio, del techo de palio de la Virgen de las Aguas, me has comentado, sí, el manto del baratillo, ¿no? de la Virgen de... No, ahora mismo... El manto de la Virgen de los Reyes. El manto de la Virgen de los Reyes. Tenemos que llevarnos el Cabildo de la Mujer al taller, ¿eh? Nos tenemos que llevar al taller de sucesores de Elena Caro y ver las maravillas y el trabajo de primera mano que hacen en el taller. Carla, ha sido un gustazo, se me ha hecho cortísimo, el ratito que me has estado aquí. Y quiero darte las gracias primero por aceptar la llamada. Gracias bueno, yo por mi parte que me toca como historiadora del arte, para mí es un lujazo, de verdad, es un regalazo tener artistas de la talla como tú, capaces de transmitirnos ese amor, esa pasión por vuestro trabajo, reivindicando también y bueno, como cofrade, pues darte, como cofrade y como mujer cofrade, darte las gracias por esa inmensa labor, ¿no? que haces para enriquecer algo tan enorme y tan grande como es la Semana Santa de Sevilla. Así que te esperamos de nuevo. O sea, te esperamos nosotros, pero que nos esperes a nosotros en el taller, porque ya te digo yo que voy a meter un lío a los compañeros y nos vamos a ir allí a ver vuestro trabajo. Absolutamente invitados quedáis. Pues muchísimas gracias, Carla, que ha sido un placer. Gracias a vosotros. Y a ustedes, seguidores del Cabildo con nombre de Mujer, emplazarles para próxima edición, que va a ser muy poquito, porque ya que hemos estado una larga temporada sin traer pues este ratito de charla que siempre nos gusta para visibilizar ese trabajo, ¿no? de mujeres extraordinarias, en este caso como Carla Elena, que engrandecen con su trabajo en la Semana Santa de Sevilla. Pues muy pronto volveremos con una nueva edición. Así que muchas gracias por estar al otro lado y nos vemos pronto.